desaparecer a los desaparecidos. Esto parece una ficción o una contradicción. Este fue el tema del foro realizado en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, donde se habló tanto los colectivos de desaparecidos como los periodistas Rubén Martín y Darwin Franco pusieron en evidencia que en Jalisco se están rasurando las cifras oficiales de los desaparecidos. Un tema lacerante que se suma a la tristeza de estas madres que han tenido que unirse para ellas mismas buscar a sus familiares. Vea usted. Busco a mi hijo César Ulises Quintero García, estudiante universitario de la UDG, quien salió de casa el 4 de agosto de 2017 y lo sigo esperando. Ando buscando a mi hijo, se llama Antonio Becerra Olivares. Él lo sustraen de su casa. Aparentemente dice, bueno, nadie dice nada, pero algunos comentarios que salieron después dijeron que eran unas personas vestidas de la policía, que a una persona que salió de su casa le dijo que se metiera porque era fiscalía. Se lo llevan a mi hijo, la fiscalía en conjunto con el crimen organizado, se ve en el video cómo entran, se ve cómo lo llevan. Hay una declaración de un policía ministerial que me atiende en el área de ingresos, de atención temprana de la calle 14, porque a mí esa información se la dan a él por radio. Yo hasta escucho que Héctor Daniel Flores Fernández a las 10:30 lo llevamos al penal. Dice, ya escuchó, váyase a buscarlo al penal. Y todo eso está en carpeta de investigación. Y es lo único que hay, ya no sabemos qué pasó con él. Es el colectivo más antiguo y más numeroso que existe hasta ahorita. Sí, son 11 años, 9 meses. Jalisco se ha convertido lamentablemente en el epicentro de las desapariciones de todo el país. A nivel nacional, al día de hoy hay más de 105,000 personas desaparecidas. De estas, poco más de 15,000 fueron desaparecidas en Jalisco, lo que implica que 14 de cada 100 desapariciones que ocurren a nivel nacional ocurren en este estado. Y eso solo tomando en consideración los datos oficiales, ¿no? Los colectivos, las familias señalan que por lo menos pueden existir por cada denuncia 2 o 3 más que no se hacen, ya sea porque las familias tienen miedo o porque son los propios policías municipales o agentes de la fiscalía quienes están involucrados en la desaparición. Entonces la familia no tiene confianza, ¿no?, en cómo voy a denunciar con los mismos que fueron los victimarios de mi familiar. El doloroso fenómeno de las personas desaparecidas en México ha alcanzado cotas monstruosas que superan incluso los alcances de otros graves conflictos en el mundo, como violentas dictaduras, guerrillas, conflictos bélicos. Para muchos, la lucha ha sido virulenta, como si se tratara de una batalla contra una quimera, monstruo que según la mitología expulsaba fuego por la boca, con cabeza de león, torso de cabra y cola de dragón. Que Jalisco se haya convertido en un epicentro de este crimen habla de la incapacidad del Estado para erradicarlo y deja entrever cómo es que, en lugar de combatirlo y ponerle un freno, las autoridades han permitido su propagación, ya sea por omisión, por incompetencia o incluso por su probable colaboración criminal. La dictadura chilena, que inició en 1973, dejó 3,000 desaparecidos. La dictadura argentina, más de 30,000. La guerra civil, también dictaduras que hubo en Guatemala entre 70s, 80s, dejaron 45,000 desaparecidos. Y la guerra civil, y aunque no oficialmente no se reconoció como dictadura, pero también existían gobiernos militares en Colombia, dejó un saldo de 80,000 desaparecidos en un periodo de más o menos 60 años. En México tenemos 100,000 desaparecidos en apenas lo que se ha reconocido como la guerra contra el narcotráfico de 2006 a la fecha. Hoy tenemos 105,153 personas desaparecidas. De estas 15,034 fueron desaparecidas en alguno de los 125 municipios del estado de Jalisco.
Esto significa que 14 de cada 100 personas que han sido desaparecidas en el país fueron desaparecidas en este estado. Ningún otro país en el mundo tiene esta situación. Solamente Jalisco tenemos 4 veces más desaparecidos de los que dejó la dictadura de Chile en 1973 y tenemos más desaparecidos que un estado como España. Tenemos 5 veces más desaparecidos que tiene España, que es un país de 60 millones de habitantes, y en España son esa cifra en 30 años. Esto significa que 14 de cada 100 personas que han sido desaparecidas en el país fueron desaparecidas en este estado, que en los últimos 3 años, como lo señaló muy bien la señora Lupita, no solo nos ha convertido en el estado con mayor número de desapariciones, sino también el estado con mayor número de localización de fosas clandestinas y de cuerpos de personas fallecidas sin identificar que se han exhumado de ellas. Jorge Ramírez, de este comité universitario, lo resumí ayer en un Twitter, las cifras. Son 3 víctimas diarias de desaparecidos y no encontradas, 2.5 víctimas no identificadas diarias que ingresan al CEMEFO, una fosa clandestina que se encuentra cada semana, 25 cuerpos exhumados al mes y una sentencia por año. Es decir, la impunidad contra quienes cometen estos delitos de desaparición forzada es total. En un desprecio y en una simulación. Y estos dos, digamos, terribles acciones están vinculadas también con una manipulación terrible de la incidencia delictiva de las desapariciones. Porque no solo en una ocasión, sino por lo menos en 4 ocasiones distintas, el gobierno ha ofrecido, ¿no?, distintas estadísticas para siempre manejar que la problemática no es tan grave, que Jalisco no es el principal estado en el país con mayor número de personas desaparecidas. La cifra es aproximadamente de unos 24 desaparecidos por semana y de ellos apenas se localizan a 5 con vida, 1 sin vida y 18 no se están localizando. Es decir, al mes en Jalisco se están desapareciendo entre 80 y 100 personas. No solo es la cantidad de personas desaparecidas lo que resulta aberrante en el panorama criminal de este fenómeno. El escenario ha llegado a niveles verdaderamente dantescos y se vincula con otras graves problemáticas, también producto de la corrupción y el desdén gubernamental hacia la ciudadanía. Viviendas abandonadas que sirven como fosas clandestinas, un sistema forense rebasado e insensible, una fiscalía que revictimiza a los desaparecidos y a sus familiares, quienes muchas veces son más eficientes y más valientes en su búsqueda que las propias autoridades. Es una auténtica pesadilla en la vigilia que vivimos las y los mexicanos. Los crímenes relacionados con la desaparición de personas no son algo nuevo ni reciente, pero es en las últimas 2 décadas por lo menos cuando el fenómeno ha adquirido esa dimensión abismal que nos horroriza. De acuerdo con los datos de la organización México Unido contra la Delincuencia, en Jalisco, del año 2000 a la fecha, han desaparecido 12.949 personas, de las cuales 7.912 desaparecieron entre 2020 y 2022, es decir, el 61% solo en los últimos 2 años. La terrible realidad está rebasando nuestra capacidad de asombro. Ante semejante avalancha de casos y expedientes, los propios desaparecidos desaparecen nuevamente en manos de las autoridades. Y quizá lo único positivo que ha surgido de este panorama es el fortalecimiento en todo el país de los grupos de madres buscadoras que solidariamente viven un duelo activo, esperanzador, al entrelazar brazo con otras madres, otras familias que las hace no desistir y persistir en la búsqueda. Existe el Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, al cual pertenece Fundec, pero todo empezó con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia. Eso por un lado, pero por otro lado, mira, con Javier Sicilia nos fuimos a la caravana que hizo primero al sur y posteriormente nos fuimos a Estados Unidos. Ahí se visibilizó no nada más en México, sino en Estados Unidos, que empezaba el problema ya a crecer. Nosotros iniciamos con una realmente búsqueda activa y nuestra prioridad justamente era hacerlo en vida que sí tenemos. Activa? ¿Qué hacían?
Pues nosotros vamos a diferentes estados de la República y visitamos centros de readaptación social, anexos, las cárceles. Las buscamos, las visitamos en la búsqueda si reconocen a nuestros familiares y ver también nosotros quiénes son los que están de internos. Vamos a hospitales psiquiátricos, buscamos gente en condición de calle y pues obviamente también visitamos los CEMEFOS de cada estado a donde vamos. Busco a mi hijo Jaime Adrián Ramírez, que desapareció el 18 de septiembre del 2020, hace 2 años, está a punto de cumplir 2 años buscándolo. No tenía la conciencia de qué tan grave era realmente el problema. Yo pienso que como todas las familias en el estado, vemos las noticias, pero si no tenemos, desgraciadamente, un familiar en esta situación, no vemos la realidad porque es otra la que se maneja institucionalmente. Ya cuando te das cuenta de todo lo que está pasando es cuando te cae el baldazo de agua fría. Para nadie es un secreto que la Fiscalía de Desaparecidos en Jalisco trabaja contra una marejada de casos y expedientes que sobrepasa por mucho sus capacidades y recursos. Equipos de 3 o 4 personas tienen a su cargo de 900,000 carpetas de investigación o más. Sin embargo, desde la perspectiva de los colectivos de familiares y buscadores, pareciera que la estrategia que asume la autoridad ante la tragedia es aterradoramente maquiavélica, tratando de borrar hasta de la memoria a los desaparecidos, seres humanos que están esfumándose, a quienes se les están violando al menos 15 derechos humanos, no solo a ellas y a ellos, sino también a sus familiares. De no encontrar a mi hijo, nos ha puesto en un camino muy difícil de búsqueda, donde las familias nos hemos tenido que integrar, que asociar, que unirnos para poder sobrellevar este dolor de una tragedia tan grande, un crimen de lesa humanidad, y que nos hemos tenido que agrupar porque justamente las autoridades, si nos ven solas, hay más omisión a la atención, nos violan mal los derechos. Me tuvieron alrededor de 16 horas declarando sin parar. Terminaba de declarar y entraba otro ministerio público y me sacaba otra declaración, como con el ánimo de que me equivocara o que dejara de estar señalando yo a la Fiscalía del Estado. Hasta que me molesté ya más de un día ahí y no hacía ningún acto de investigación, fue que, ¿sabes qué? Ya estuvo, ¿no? Ya termina con esto porque no voy a cambiar la declaración por más horas que me tengas aquí sentado. Brinqué cuando me dicen que la mayoría o que todos los son criminales, son delincuentes. No, a mí demuéstramelo, porque mi hijo era un excelente estudiante, tenía su trabajo. No, son muchas cosas que no se la piensan cuando abren la boca, ofenden mucho. Y aún así nos aconsejan que dejemos los colectivos, Fiscalía, que no necesitamos de un colectivo para que nos atiendan. Pero sí se necesita, porque sí he visto yo el trato muy diferente y los movimientos. Y las quejas en derechos humanos, tenemos quejas en derechos humanos también para que nos hagan los trabajos que se tengan que hacer, las investigaciones que se tienen que hacer. La desaparición de un ser querido produce un dolor indescriptible que sobrepasa el impacto de un fallecimiento, pues se abre un abismo de dudas, cuestionamientos e incertidumbres desgarradoras. Con el ánimo resquebrajado y caminando como en una larga noche donde no se vislumbra luz alguna, la actitud de madres y padres buscadores significa una genuina proeza. Los colectivos se las arreglan para agenciarse sus propios recursos a fin de ir hasta las siniestras fosas, armándose de un valor sobrehumano, con la esperanza de encontrar indicios de sus familiares. Imposible estar preparados para una tarea semejante y quizá nadie debería estar preparado para esos momentos. No estoy preparada para encontrarlo en fosa. No, me ha tocado encontrar en fosas cuerpos y todo y no me siento preparada para encontrarlo en fosa. Yo sí quiero encontrarlo en vida. Esa es mi fe de que yo lo quiero encontrar en vida, a mi hijo. Tristemente, ¿cómo llamarle? ¿Bien o mal? Bien porque encontramos, porque los regresamos a casa, no como quisiéramos, porque nosotros quisiéramos encontrarlos así como los dejamos de ver, bonitos, vivos, pero pues tristemente no. Pero cuando menos tenemos la oportunidad de cerrar el duelo de una familia,
de que tengan oportunidad de ir a llorarles en algún lado, de llevarles flores y no con la incertidumbre que tengo yo hasta la fecha, que aparentemente pues sí, me siento fuerte, me siento con ánimos de continuar. Sin embargo, en las noches son las que marcan mi cara, mis ojeras, mi montón de incertidumbre de que estoy pensando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, hijo mío? Si ellos nos están esperando en algún momento, en algún lugar, la única esperanza de ellos es que uno de madre, que uno de familia les busque, los encuentre y los haga regresar a su terruño, a su casa. ¿Qué indicios? Nada han encontrado. Nada. Las autoridades, pues volvemos a lo mismo, han sido muy omisas. En lugar de entender, comprender y analizar y hacer todo lo posible por enfrentar este principal problema social y político que se tiene en México y en Jalisco, que sería preservar la vida y evitar que las personas sean desaparecidas, el gobierno de Movimiento Ciudadano en particular apostó por una estrategia mediática para administrar y subestimar esta grave crisis. Si acaso hay un consenso entre familiares de personas desaparecidas, periodistas, activistas e incluso funcionarios públicos, es que las investigaciones son profundamente deficientes. La información no se analiza correctamente, las fallas burocráticas son abundantes, los protocolos se ignoran o se desdeñan, pero más allá de errores y falta de recursos, en la mayoría de los casos tampoco hay sensibilidad, empatía, profesionalismo, compromiso. Y la prueba más fehaciente de ello es que las carpetas y los propios desaparecidos también desaparezcan. El hecho mismo de que las carpetas de investigación y expedientes se esfumen pone el dedo en la llaga, indigna y demuestra que entre las autoridades la prioridad no es encontrarles, sino lavarse las manos, quitarse la carga de encima. El 31 de agosto de 2022 se llevó a cabo el foro Desaparecer a los Desaparecidos, la estrategia del gobierno de Jalisco. Especialistas y colectivos en busca de sus seres queridos señalaron lo que consideran discursos vacíos de acciones por parte de un aparato gubernamental negligente e indiferente hacia la tragedia. Entre ellos, los periodistas especializados en el tema, Rubén Martín y Darwin Franco, analizaron el escalofriante panorama donde todos los niveles de gobierno han quedado muy lejos de contribuir a despertar la confianza de la ciudadanía que está a la espera urgente de respuestas y sobre todo exigieron que se dejen de lado las simulaciones y que al menos las cifras que manejen estén apegadas a la realidad. Desde marzo tenemos una cifra que está estacionada en 15.020, 15.034 hasta el día de ayer y sin embargo cada mes al menos hay entre 80 y 100 desaparecidos. Esto querría decir que de marzo a la fecha tendríamos casi ya los 16.000 desaparecidos, sin embargo, las cifras reportadas por el gobierno de Jalisco no se han modificado. ¿Por qué no coinciden ambos registros? Si se supone que la misma fuente de información es la Fiscalía, es decir, son registros que están sustentados en carpetas o denuncias de investigación y sin embargo no coinciden, ¿no? En el caso del registro estatal, pues siempre se mantiene una estadística a la baja, pues para que se mantenga la percepción de que la problemática no es tan grave. A las personas que tienen el recurso económico, que son bien, para ellos son secuestrados. Sus hijos fueron secuestrados, aunque siguen en calidad de desaparecidos. Y en la clase popular, pues son desapariciones. Entonces, cuando hablan de una desaparición, pues ya dicen, es que en algo andaba. Llega la revictimización. Es que en algo andaba, es que las amistades, es que esto. Entonces dividen las clases en secuestrados y en desaparecidos, aunque ambos sigan sin aparecer. A partir de marzo de esta fecha, cuando hubo un rasuramiento de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En marzo de ese año, a finales, creo que fue el 28 o el 29, hubo una carga masiva de datos de parte del gobierno del Estado. Fue el 25 de marzo en concreto y entonces se eliminaron 1.300 personas que estaban en el Registro Nacional de las personas reportadas como desaparecidas en el estado de Jalisco.
Son cerca de 20 colectivos unidos por un solo espíritu, el de encontrar a sus familiares desaparecidos. En esa búsqueda ha surgido también otra importante necesidad: desentrañar y conocer la verdad, ya que en la macabra danza de las cifras, muchísimos de ellos no se contabilizan según la instancia que los reporte. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas afirma que son 15.034 en Jalisco, pero el propio gobernador Enrique Alfaro asegura que son poco más de 13,000. Mientras que en los registros de los colectivos locales, la suma ya supera los 16,000. Es decir, hay alrededor de 2,000 o hasta 3,000 personas que no se están ni siquiera considerando en las cifras oficiales de los gobiernos, más preocupados por minimizar el impacto del problema. Y esto, a pesar de que en Jalisco presuntamente contamos con la ley estatal de desaparecidos muy vanguardista. Tiene ya, digamos, un año de que fueron aprobadas tanto la ley estatal de desaparición de personas como la ley estatal de presunción de ausencia, que fueron a base del empuje de las familias que insistieron para que los legisladores cumplieran su obligación, porque finalmente ya existía una ley general y ellos tenían que homologar y crear una ley estatal, pero habían sido omisos en esa tarea. De estarnos cambiando constantemente los ministerios públicos, y a donde vamos con un ministerio público y de repente ya lo cambiaron y vamos y deme oportunidad porque tengo que actualizarme en su caso. Entonces, mi hijo a 5 años de que lo estoy esperando me han cambiado 8 ministerios públicos. Están tratando de eliminar, de desconocer que hay maquinarias, que hay redes de impunidad y de macrocriminalidad en las que participan el crimen organizado, pero también propias fuerzas públicas, policías estatales, policías municipales y también incluso fuerzas federales, fiscalía, que está involucrada en las redes de macrocriminalidad que están participando en las desapariciones. Muy atrás en el tiempo ha quedado la ya obsoleta idea de esperar hasta 72 horas para reportar la probable desaparición de un familiar, pues hoy ha quedado clarísimo para propios y extraños que las primeras horas son cruciales, y sin embargo hay investigaciones que no avanzan en ocasiones por años. Hay familiares quienes les han entregado el perfil genético de sus seres queridos no localizados hasta más de 1 año y medio después de su desaparición. Los bajos presupuestos son otra prueba más de la incompetencia e insensibilidad del Estado para atacar este verdugo que va más a prisa que cualquier medida gubernamental. Pero también los ciudadanos en general tenemos una responsabilidad que supera esa singular apatía que nos envuelve, que pareciera nublarnos la conciencia. Esto es una problemática que nos atañe a todos, sobre todo pensando que estamos en una institución universitaria, porque la mayor parte de las víctimas de desaparición son jóvenes, ¿no? Jóvenes que deberían de estar aquí estudiando o que forman parte de esta universidad, ¿no? Como César Ulises, y que no pueden continuar sus estudios porque alguien le impidió. Y esa es una responsabilidad que tiene el Estado, sobre todo porque no solo le compete y está obligado a buscar a quien nos falta, está obligado a investigar a quienes cometieron las desapariciones y está obligado a generar labores de prevención, las cuales no ocurren. Creo que como sociedad les hemos quedado mal a las familias organizadas que buscan a sus desaparecidos. Como sociedad mexicana, como ciudad de Jalisco, no hemos estado a la altura de este desafío que nos conmina a todos, que nos interpela a todos, y sin embargo no hemos sido lo suficientemente solidarios, no hemos llevado a cabo las necesarias acciones políticas de protesta o de manifestaciones para estar a la altura de este desafío. Se cansa uno, pero hay que seguir adelante. No podemos dejarlos. Y es una vida humana, o sea, aparte que es mi hijo, yo lo quiero con toda el alma. Es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, aunque no sepa todavía su suerte. Es una vida humana. Yo creo que vale la pena todo lo que se pueda hacer por salvar una vida humana. Es lo principal, la principal función del Estado es preservar la vida de sus ciudadanos. Bueno, lamentablemente las cifras que citan los periodistas, las historias que narran las madres de los desaparecidos, dan la razón a eso que en Jalisco se haya convertido en el epicentro de este nefasto crimen, donde las madres tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para buscar a los suyos. Lo único que piden de nosotros los ciudadanos es solidaridad. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.